Bienvenidos a la siguiente videolección sobre los elementos en la tabla periódica. Desde el descubrimiento de los primeros elementos químicos se ha buscado una forma de clasificarlos, de ordenarlos teniendo en cuenta sus propiedades. A través de la historia se han planteado varios criterios de clasificación, pero es recién en 1869 que Dmitri Mendeleev publica la tabla periódica de los elementos basándose en los pesos atómicos de los mismos. Inicialmente solo se conocían 63. Hoy por hoy, la tabla periódica cuenta con más de 120 elementos ordenados por criterios específicos. Vamos a detenernos para esto en su clasificación y te pido tener en cuenta los conceptos de número atómico, número másico, protones, electrones de valencia. En caso de no recordarlos, puedes detener aquí la lección y repasarlos. La tabla periódica se divide en 18 grupos o familias y en 7 períodos. Los grupos son las columnas verticales donde los elementos pertenecientes al mismo grupo poseen la misma cantidad de electrones de valencia. Dichos grupos se identifican con números romanos o arábicos. En cambio, los períodos son las filas horizontales donde se aumenta en 1 la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Por lo tanto, se dice muchas veces que la tabla está ordenada por número atómico creciente. Los períodos se identifican mediante números arábicos y el mismo coincide con el nivel en el cual se encuentran los electrones de valencia. En la siguiente tabla se encuentran ubicados los primeros 18 elementos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el carbono. El carbono se encuentra ubicado en el grupo 4A, período 2, y el cloro en el grupo 7A, período 3. Te invitamos ahora a ejercitarte en tu cuaderno de clase e indicar grupos y períodos de los primeros 18 elementos de la tabla periódica. En caso de ser necesario, te proponemos que detengas aquí la videolección. Una clasificación puede referirse a sus características físicas y químicas. Teniendo esto en cuenta, aparece una especie de escalera que en la imagen la podemos ver con el color celeste. Los elementos que se encuentran a la derecha de la escalera se llaman no metales, que están representados con el color anaranjado. Se incluye también aquí el hidrógeno, aunque no se encuentra en ese sector. Los elementos que se encuentran a la izquierda de la escalera se llaman metales, representados en este caso con el color verde, y los que pertenecen a las inmediaciones de la escalera, que están con el color celeste, se llaman semimetales o metaloides. Otra forma de clasificarlos es en elementos representativos, de transición y de transición interna. Los elementos de transición interna, que están representados con el color rosado, se dividen en dos series, por un lado los lantánidos y por otro lado los actínidos, y se suelen colocar en un sector separado de la tabla para lograr una estructura más compacta de la misma. Los elementos de transición se encuentran en la zona central de la tabla periódica y sus familias se identifican por estar numeradas con un número romano y la letra B. En este caso son los que aparecen de color amarillo. Y por último están los elementos representativos, que se encuentran en los extremos de la tabla y se identifican con un número romano y la letra A. En esta imagen se puede observar una tabla periódica donde los elementos de transición interna se encuentran en el lugar correspondiente, pero vemos que su estructura no es tan compacta. Los elementos representativos tienen familias con nombres especiales. Por ejemplo, el grupo 1A está formado por el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Se llama grupo de los metales alcalinos. Como podemos ver, el hidrógeno no pertenece a los metales alcalinos. El grupo 2A está formado por los metales alcalinos térreos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El grupo 7A está formado por los halógenos: flúor, cloro, bromo, yodo y astato lo compone.
Y el grupo 8A es el de los gases nobles, gases raros o gases inertes: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón lo forman. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cómo podemos clasificar un elemento dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, el sodio. El sodio, cuyo símbolo es Na y el número atómico es 11, se encuentra en el grupo 1, periodo 3. Podemos decir del sodio, además, que es un metal alcalino y es un elemento representativo. Si nos fijamos en el helio, que tiene símbolo He, número atómico 2, podemos decir que se encuentra en el grupo 8A, periodo 1, que es un gas noble, es un no metal y también es un elemento representativo. Te invitamos ahora a trabajar y a clasificar el neón y el berilio. ¿Qué aprendimos en esta videolección? Aprendimos que los elementos se clasifican según su ubicación en la tabla periódica, teniendo en cuenta propiedades físicas y químicas. Los electrones de valencia determinan los grupos, que son las columnas verticales, y los períodos, que son las filas horizontales, corresponden a los niveles de energía en que se encuentran los electrones de valencia. Aparece una línea que divide en la tabla los elementos metálicos, son los que están a la izquierda de la escalera, de los no metales, que son los que están a la derecha de la escalera. Mediante la escalera podemos identificar a los metaloides. Recordar siempre que el hidrógeno es un no metal a pesar de su ubicación en el sector de los metales. Se puede a su vez dividir la tabla en tres regiones. Grupos cuyo nombre está formado por un número romano y la letra A ambos extremos de la tabla, se llaman representativos. Grupos con números romanos y letra B, que están en el sector central, se llaman elementos de transición. Y filas separadas de la estructura compacta se llaman elementos de transición interna. Ahora te invitamos a trabajar. Realiza una búsqueda, selección y presentación de características, clasificación, descubrimiento y aplicaciones de diferentes elementos de la tabla periódica.